Momentos graves, dramáticos, complejos, los que vive la República, de sentimientos, emociones encontradas. El suicidio de un expresidente de la República, 2 veces presidente de la República, Alan García, no ha dejado indiferente prácticamente a nadie. Y por supuesto, muchos temas se ponen en juego. En realidad hay una tensión que subyace el debate público ahora mismo, donde desde un lado se reclama, por supuesto, llegar hasta el final de los casos de corrupción, que este trance que pasa el país con todo lo relacionado al caso Odebrecht y afines, llegue de alguna manera a precisamente civilizar nuestra vida pública, llegue a, no vamos a decir a extirpar la corrupción, pero sí a dejar muy en claro que esta es castigada, no importa que venga, de donde venga. Y de otro lado, sin duda, se debate también pues los posibles excesos en medio de ese celo, ¿no? Y hay quienes pues obviamente vinculan una orden de detención preliminar como la que iba a sufrir o tener Alan García con el final trágico que él optó, ¿no?, por tomar. Muchos también señalan pues que esta es una decisión tan trágica como personalísima, pero de todas maneras el caso incluso del expresidente Pedro Pablo Kuczynski, a quien el actual mandatario Martín Vizcarra acaba de visitar en la Clínica Americana, aviva y profundiza incluso aún más ese debate. Una de las voces más claras con respecto a lo que considera los excesos de prisión preventiva y preliminar por parte de la Fiscalía ha sido el presidente del Tribunal Constitucional, Ernesto Blume, quien ha insistido incluso en este programa días antes de la tragedia pues en la que terminó la vida de Alan García, sobre esta situación. Una miembro de esta corte es el doctor Eloy Espinosa Saldaña, con quien también hemos contado varias veces y a quien hemos invitado esta noche para poder, como les digo, abrir el debate y entender qué es lo que está en juego ahora mismo, pues de la manera más, en realidad, equilibrada y apegada al derecho, como debe ser. Doctor Espinosa Saldaña, gracias por estar con nosotros esta noche. Es un gusto siempre estar con ustedes, Enrique, aun cuando los momentos no sean sencillos. Así es, son momentos bastante complejos. Finalmente, como decíamos, prácticamente la situación del expresidente Kuczynski y del expresidente fallecido García se precipitó prácticamente en los mismos momentos, con órdenes de detención preliminar contra ambos. Como se ha confirmado en el caso de Kuczynski, esto ha seguido con una prisión preventiva, aun cuando esta persona no solamente tiene 81 años, sino que está internado en estos momentos en una clínica por problemas que tienen que ver con una afección cardíaca. Nada indica que la salud de Alan García estuviera complicada, pero sin duda, ¿no?, como decía, el debate se ha complicado a partir pues de su suicidio. El Tribunal Constitucional ha establecido más de una vez, entiendo yo, incluso parámetros que regulan, ¿no?, en qué momento se puede aplicar decisiones de prisión preventiva y preliminar como estas, e incluso la Corte Suprema emitió una casación también hace muy pocos días, y bueno, los fiscales defienden que pueden ser decisiones controversiales, pero siempre apegadas a la Constitución y a la ley. ¿Qué va a ocurrir de aquí en adelante? Bueno, en primer lugar, lo que yo no puedo centrar sobre la referencia de casos concretos que seguramente pueden tener implicancia en pronunciamientos posteriores del tribunal, pero sí, con todo gusto, explicar la situación. Primero, hay que entender, porque muchas veces se habla de esto, pero no se explica, que una detención preliminar es una cuestión que se genera cuando yo estoy investigando si hay elementos para un delito y encuentro razones plausibles para creer que, por ejemplo, Enrique Chávez puede ser responsable de la comisión o vinculado a la comisión de un delito, más de 4 años de pena, y que tenerlo suelto mientras estoy haciendo estas investigaciones puede significar que entonces él se fugue o él entorpezca, porque entonces puede buscar conversar con alguna de las otras personas y enturbiar la investigación. Esto, como es una cuestión para cuestiones de crimen organizada que es corta, de 10 días, no tiene más de 10 días, distinto es la prisión preventiva donde yo ya tengo elementos fundados y graves de vinculación
con la situación concreta. Forzosamente no se tiene que, pedir una antes de la otra, que es lo que nos hemos ido acostumbrando. No, lo que pasa es que normalmente quien comienza a investigar asume que encuentra más elementos para investigar y que estas razones plausibles se convierten en indicios, elementos graves y fundados. Eso es lo que normalmente ocurre. Pero lo que hay que tener claro en estos escenarios es, primero, que lo que estamos haciendo frente es probablemente a la trama de corrupción más importante y más lacerante en la historia de nuestro país. Entonces, aquí hay críticas y críticos. También no toda la crítica que se está haciendo en este esquema es desinteresada y garantista. Y eso no hay que perderlo de vista. O sea, si puede uno, mirando desde fuera, pedir prudencia, pedir fijación de criterios, pero que tampoco todos los críticos lo hacen con la mejor intención. Y creo que eso tiene que quedar claro. Dos, sí es cierto que hay estas medidas, pero que también hay otras medidas de restricción de la libertad personal que pueden permitir que alguien no se fugue o que alguien de alguna manera no interfiera en el desarrollo de una investigación previa o una cosa ya más avanzada dentro de un proceso. Está la comparecencia restringida, en algunos casos se permite el arresto domiciliario, o sea, no en todos los casos se tiene que llegar o a una detención preliminar o a una prisión preventiva. Sobre la detención preliminar, en tanto y en cuanto es una medida de plazo muy corto, no más de 10 días, no ha habido la posibilidad de que lleguen casos al Tribunal Constitucional, porque claro, mientras se inicia el plazo se vence, evidentemente, hacia un lado o hacia el otro. Y acaso que es una referencia simbólica, casi a nadie le importa lo que uno puede decir. Sobre la prisión preventiva hay pronunciamientos del tribunal a propósito, varias ideas sueltas, un pronunciamiento claro que puede gustar más o menos en el caso Humala Heredia, y hay dos casaciones de la Corte Suprema. Una de hace un tiempito, no mucho, pero tiempo ya, de caso de una casación de Moquegua, y una muy reciente frente a la 1145 del 2018, que se ha publicado ahora mismo en abril, donde, a ver, siempre cuando uno trata de poner criterios, entonces va a haber gente que va a estar más satisfecha y menos satisfecha, porque estamos hablando de un margen interpretativo. Entonces, para ti el vaso puede estar medio lleno y para mí medio vacío. No necesariamente vemos las cosas de la misma manera, pero lo cierto es que lo que no podemos es, por un lado, poner en riesgo toda la estrategia de lucha anticorrupción y de otro, olvidarnos que del otro lado también hay derechos de personas. Entonces, esa búsqueda de equilibrio ha llevado a fijar criterios y esos criterios debieran ser tomados en cuenta para, por un lado, no violar derechos de las personas, pero por otro, no va a hacerle perder credibilidad a una lucha importante que se está teniendo. La Fiscalía de la Nación acaba de emitir un comunicado donde, bueno, no lo voy a leer todo, pero destaca que la detención preliminar y prisión preventiva son medidas cautelares previstas en el Código Procesal Penal vigente desde el año 2004 y en su aplicación no se hace distinción por razón de las diferencias de las personas, sino por la naturaleza, gravedad y complejidad de los delitos. Sigue con otros temas más. No son medidas abusivas ni generalizadas, dado que son dictadas dentro del debido proceso. La Constitución Política y la Ley Procesal se encuentran sujetas al control jurisdiccional y de las partes investigadas, pudiendo ser apeladas ante una segunda instancia. Pero la pregunta acá de fondo es, ¿están cumpliendo los criterios emitidos por el Tribunal Constitucional, por ejemplo, ya que usted conoce de cerca lo que fue la sentencia Humala Heredia? Bueno, ¿se cumplen o no se cumplen? Porque, claro, te dicen, bueno, para eso tienes la segunda instancia y demás, pero si el Tribunal Constitucional ha emitido criterios y estos no se están siguiendo, o sí se están siguiendo. Bueno, es que la evaluación tendría que hacerse caso a caso. Yo siento que en algunos procesos sí, el tratamiento incluso de algunos jueces que han dado en antaño prisiones preventivas, ha habido una mayor preocupación por respetar estos criterios. Lo que pasa que no siempre es fácil y además hay que tomar en cuenta otros factores. Yo creo que las personas tienen que acostumbrarse a que el juez tiene que a veces tomar decisiones incómodas y que no necesariamente le podemos pedir al juez que la necesidad de reivindicación social frente a situaciones que nos indignan como la corrupción significa que un juez pueda meter a la cárcel a todo el mundo mientras tanto va pensando qué hace con el caso. Entonces a veces siento que hay mucha presión sobre jueces y fiscales
que están viendo estos casos, porque todos los procesos se sigan con condena inmediata. Y eso no es posible. Pero hay presión por tener a todo el mundo en la cárcel también. O sea, por eso. Es decir... Por eso, porque la sociedad se siente indignada con el fenómeno de lo que ha ocurrido, pero esa indignación no puede hacernos olvidar que esto tiene que darse en el margen de un debido proceso. Los que violan derechos tienen derechos también y tenemos que asumir el respeto a esos derechos. La estrategia para enfrentarlos no puede autodescalificarse cometiendo los errores del otro. O sea, yo no puedo criticar, por decir, a alguien como Montesinos haciendo las cosas que hacía Montesinos. Entonces, lo que tengo que hacer es, si hay un parámetro que implica un proceso que no es de condena, sino es un escenario cautelar, un mientras tanto para asegurar un debido investigación, detención preliminar, un debido juicio, el escenario de la prisión preventiva, lo que tengo es que asegurar que eso camine bajo ciertas pautas. Dígame, porque, por ejemplo, ¿no? Uno está tan, no vamos a usar la palabra conflictuado, pero efectivamente la tensión que usted retrata es exactamente la tensión que cualquier periodista también serio tendría que asumir. Es decir, no se puede romper el proceso anticorrupción, no se pueden violar derechos tampoco, ¿no? De una manera, porque... Ves, Lula da Silva, a prisión después de sentencia de segunda instancia. Lo que está pasando con los presidentes peruanos es que, bueno, todos comenzamos por ahí, cuando muchos incluso debaten si esta tesis o esta hipótesis del crimen organizado va a lograr finalmente una sentencia efectiva. Entonces, a veces hay una percepción de que, bueno, comencemos por lo que la masa reclama, ¿no? Que todos estén adentro. Puede darse también esa distorsión. Bueno, pero nos arriesgamos a ello. Pero para eso es la importantísima labor del juez. El fiscal. Eso yo le quería preguntar. Entonces, finalmente, y esto es importante decirlo en un día como hoy, donde hay un acontecimiento que ha pasado muy de costado. Hoy día se han lanzado las bases para el nombramiento de los futuros miembros del jurado de la Junta Nacional de Justicia, precisamente a los que van a elegir a los jueces y a los fiscales que probablemente tengan que ver con todos estos procesos. Entonces, aquí en realidad lo que nosotros podemos desde un tribunal constitucional o de una Corte Suprema al juez que hace de investigación preparatoria es darle elementos para que pueda manejarse entre estas tensiones. Pero nosotros no resolvemos el caso concreto. El que resuelve el caso concreto es ese juez o esa jueza a la cual pues se tiene que manejar dentro de la mayor objetividad posible frente a esta tensión, la necesidad de, con el respeto de los derechos, seguir la persecución del crimen. Ahora, si el crimen es organizado o no es organizado, si hay elementos que vinculan o no a la persona, para eso está precisamente el proceso. Y para asegurar que esto se acredite están mecanismos. Estos de la detención preliminar y la prisión preventiva no son los únicos. Bueno, se habla de los grilletes, se habla del arresto domiciliario. Hay otros, pero justamente es la evaluación de cuán proporcional es el uso de un mecanismo en función de la necesidad de lo que se esté enfrentando. Y eso es una evaluación en la cual solo nosotros podemos dar criterios y es quien resuelve la situación concreta. Quien va a ver si esos criterios son aplicables y cómo son aplicables en cada caso. Los críticos dirían que muchas veces el Poder Judicial se comporta como caja de resonancia de la Fiscalía. Ese también es un riesgo. Bueno, siempre hay riesgos. O sea, cuando alguien acusa, entonces, y hay una persona que en función de eso determina si se juzga o no se juzga y cómo se juzga, siempre va a haber el problema de que hay quien va a decir que si se acoge la tesis del fiscal, el fiscal eres caja de resonancia del fiscal, y que va a decir quien se contradice con el fiscal es una persona que interfiere y no permite el desarrollo del proceso de investigación que se quiere hacer. Bueno, miren, acá lo que hay que tener es convicción en las tareas que se asumen. Entonces, a nadie le debe temblar la mano, pero tiene que haber un escrupuloso respeto de los derechos. La edad de alguien como Pedro Pablo Kuczynski, ¿juega en la consideración, sobre todo del juez, me imagino, o no necesariamente? Yo preferiría, vamos un poco a la edad en general. La respuesta formal es que si hay una evaluación que lo hace la misma norma, que dice que a partir de los 65 años, bajo ciertas consideraciones y solo bajo ciertas consideraciones, cabría una prisión preventiva. Según el juez de la causa, se han dado esas consideraciones en este caso. Yo creo que la pregunta en el caso Kuczynski o algunos otros es
la pregunta sobre la proporcionalidad de la medida. O sea, si para obtener los objetivos que se quiere en la lucha anticorrupción que se está planteando, era realmente necesario una prisión preventiva con el máximo posible 36 meses o no. Esa es la pregunta, o sea, entonces porque si me preguntas de la manera formal, formalmente se puede meter a alguien de más de 65 años bajo ciertas condiciones. El asunto es si en este caso en particular, para lo que se quería conseguir, era necesario. Necesitabas tenerlo... Exacto, y esa evaluación es la que hay que hacer. Y esa es la evaluación que seguramente se hará en apelación frente a la decisión tomada por el juez de primer grado. El juez de primera instancia dijo, para mí sí era necesario. Para mí la decisión que me solicitaron era la oportuna. El otro tema, doctor Espinosa, es el de los tiempos. Si uno recuerda lo que fue el proceso Fujimori-Montesinos, que también fue un megaproceso. Sin duda. ¿No? Importantísimo, ¿no? Corríjame, pero me parece que se llegó a sentencias de una manera más o menos expeditiva y de otro lado bajo, digamos, hasta casi la admiración internacional en muchos casos. Muchos criticarán y demás, pero a lo que yo voy es que, por ejemplo, Humala y su mujer estuvieron 9 meses, me parece, hasta que el Tribunal Constitucional decidió ya en última instancia, bueno, que no procedía en este caso la detención preliminar, y bueno, ha pasado X cantidad de tiempo más, ya casi un año, me parece, y no se formaliza la denuncia. El doctor Rafael Vela ha señalado que esto se ha debido, bueno, a estrategias de la defensa. César Nakazaki considera que no es así. Estamos hablando también de que los tiempos están ya pasándose de maduros. Vamos por partes. En el caso de Fujimori y Montesinos, entonces hay que distinguir porque sí hubo procesos muy cortos, porque en algún caso, incluso Nakazaki, abogado de Fujimori, se acogió a reconocer que había habido un falso fiscal que había recabado documentación de la casa de la mujer de Montesinos. Entonces ahí no había mucho que discutir. Entonces, de hecho, los procesos en este escenario son especialmente complejos. ¿Por qué? Porque la regulación nuestra no está prevista para el enfrentamiento de grandes bandas. Entonces hay un esfuerzo, algunos dirán interesado, otros dirán objetivo, yo no quiero hacer juicio de valor sobre eso, sobre la construcción, sobre todos estos comportamientos justifican una dinámica de crimen organizado o el lavado de activos. Entonces, este tipo de casos son bastante más complejos, parece mentira, que la determinación sobre el dominio del hecho, si usted fue el jefe, para poder decirle a unos generales que maten o no maten. Entonces, de hecho, de suyo tienen complejidad estos procesos. Además, de suyo también tienen un conjunto de mejores coberturas de abogados para poder financiar, para poder plantear razonablemente la protección de sus clientes. Ahora, de hecho que convendría en ese sentido para, precisamente, si quiero hacer una estrategia que esté legítima y que no se cuestione por violación de derechos, que respete derechos como el derecho a un plazo razonable. Ahora, plazo razonable no es plazo legal. Plazo razonable tiene que ver mucho en cuenta la complejidad del asunto que se discute, sin duda, pero también tiene que ver con el comportamiento de las partes y comportamiento de los más involucrados. Si hay alguien que dilata en el proceso las cosas, obviamente el proceso va a durar más. Si hay alguien que no toma sus responsabilidades como autoridad, ya sea juez, fiscal, autoridad penitenciaria para poner a disposición un detenido, demora la duración de un proceso. Ahora, de hecho, lo que tenemos que cuidar es que en cualquier caso, lo que se perciba es una sensación de que estamos juzgando de manera distinta a unos y a otros. De hecho, lo que se tiene que evitar es que se haya la percepción de que hay a quien no se le sigue con la diligencia suficiente el proceso para dejarlo en una situación de indefensión. Pero una discriminación que debe aplicar ahí, digo yo, es, bueno, ¿cuándo es aporte de campaña? ¿Cuándo es un conflicto de intereses, como era el caso, parece ser el caso, o está bastante claro el caso de Pedro Pablo Kuczynski?
cuándo es una coima pura y dura frente a una obra, como es el caso de Alejandro Toledo, por ejemplo. En el caso de García parece pues que tenía pues una mayor complejidad porque hay depósitos o transferencias a gente cercanas a él. También estamos hablando de casos distintos. Y claro, como usted dice, los abogados, muy bien pagados, por cierto, como lo ha recordado Rafael Vela, construyen estrategias alrededor de sus clientes. Pero, por ejemplo, se afirma pues que en el Perú finalmente el tema de los aportes subrepticios en campaña no era delito, hasta que se articula este tema de la criminalidad organizada. Entonces, hay una complejidad que yo no sé si está siendo discriminada por el lado de la Fiscalía. Bueno, yo no quiero hablar sobre casos concretos, sobre todo cuando pueden llegar al tribunal, tengo que manejarme con cuidado, pero lo que creo es que precisamente lo que legitima cualquier estrategia de control en la democracia y la que no lo expone a las críticas interesadas y desinteresadas es precisamente cuidarse en todos los extremos. Y un extremo que hay que cuidar es que a pesar de la complejidad de los asuntos y del comportamiento favorable o poco favorable de los demás involucrados, hay que tratar de resolver lo más pronto posible. Hay que tratar de dar posición lo más pronto posible y si esto no es factible, explicar debidamente por qué no es factible, para que no se generen susceptibilidades que lo único que hacen es descalificar la labor que uno está realizando. Difíciles días los que nos tocan. Hombre, sí, y parece, y hay que hacerse la idea que van a seguir siendo complejos, porque estamos recién comenzando con las primeras diligencias frente a algo que parece que trae mucha más cola. Y ojalá caigan los que tengan que caer y se salve la honorabilidad de quienes se tenga que salvar. Gracias, doctor Eloy Espinosa, por acompañarnos esta noche. Gracias Cara a por la cara. invitación. Vamos a ir a una pausa, regresamos con más. Claro, finalmente es... Hace varios años haciendo trabajo periodístico en uno de los conos de Lima, en campaña, me parece que fue, si no estoy mal, en el 2006, conocí a Álvaro Quispe, que es actual secretario de Formación Política. Él era, Álvaro, gracias por estar con nosotros, secretario de Formación Política del APRA. Era en ese momento acompañado a la candidatura de Alan García, y Alan García se esforzaba en mostrar a Álvaro como parte de lo que él consideraba pues el relevo generacional del APRA. Bueno, ya han pasado algunos años y ahora esta nueva generación afronta la desaparición trágica del expresidente. Gracias otra vez, Álvaro, por estar con nosotros. Muchas gracias a ti, Enrique. Bueno, han sido días, como decíamos, brutales para el partido aprista, ¿no? Sí. Hemos visto las manifestaciones durante las exequias de García. ¿Cómo se ha vivido esto dentro del partido? ¿Cómo queda el APRA después de un trance como este? Un trance que probablemente recién empieza. Bueno, son días dolorosos, siguen siendo dolorosos para la familia aprista, para el pueblo aprista, porque un líder que nos llevó 50 años después al poder, es difícil procesar ahora que ya no está con nosotros, que ya no está como parte de la dirección del partido. Sin duda vamos a tener que hacer un gran esfuerzo, una gran tarea para relanzar el partido, siguiendo su ejemplo, siguiendo su voluntad de trabajo. Y estos días han sido también de dolor, pero también bastante reflexión de todos los compañeros a nivel nacional. Y también de muchos simpatizantes y de mucha gente que no es aprista, que ha ido hasta las 2 de la mañana a darle sus saludos, su última despedida. Yo quisiera agradecer a toda esa población que ha estado estos 3 días y que incluso nos acompañó en la carretera, en la vía de evitamiento, en la Ramiro Prealé, despidiendo a Alan García. Ese es un gesto bastante noble. Sobre la tarea que nos toca ahora, primero hay un espíritu de unidad y de fraternidad. Es conocido que en el partido siempre hay grupos, hay facciones, es algo normal. Pero ahora está primando un sentido de unidad para relanzar el partido, para darle la solidez. Estos días de dolor ha servido para también que los compañeros puedan dialogar, que los compañeros puedan saber que la presencia de Alan es de ser un elán de entusiasmo, un elán que nos impulse a darle al partido el sitial que se merece. En los días previos al suicidio de García estaban sobre la cancha, digamos, los rumores de una detención preliminar en los días y las semanas, en realidad. Y desde que se supo que Odebrecht, ¿no?, supuestamente había entregado esta información sobre las transferencias a Luis Nava, bueno, esto se hizo una realidad cada vez más palpable. ¿Ustedes esperaban una salida como la del suicidio de García? Porque se dice que él había ya
conversado de repente en algunos ambientes. Hoy se ha sabido pues de la carta esta que ha revelado Ricardo Pinedo, se le entregó a la familia 5 meses antes. Yo calculaba entonces esto era en las épocas probablemente del pedido de asilo a Uruguay. Se supo porque por el otro lado hemos visto a muchos de los líderes apristas bastante tranquilos, o sea, sin duda conmocionados, pero han llevado toda esta situación con tranquilidad. Bueno, no era una decisión que se conozca o que se acepte también con una facilidad en el sentido de saber que él va a tomar esa decisión. Para nosotros siempre él ha sido un referente de fortaleza, de entusiasmo, y lo que podría de repente en algún círculo de algunos compañeros decirse, conocerse, no era la verdad que era parte del diálogo entre compañeros o de la organización. Si bien ha habido cierta tranquilidad o cierta paz de algunos compañeros para poder llevar a cabo los funerales, ha sido porque la conmoción que ha causado en las bases del partido y en la población y en el país y en el mundo en realidad, tenía que haber un ánimo de solidez. Pero nosotros creemos, sin duda, en la inocencia de Alan García. Creemos que mañana se va a reafirmar y ratificar lo que anteriormente dijo Barata, que el presidente Alan García nunca había insinuado un soborno, que nunca había ni siquiera conversado sobre algo ilícito, y tenemos plena confianza, total y absoluta confianza que eso va a afirmarse mañana. Álvaro, la otra perspectiva es decir, bueno, García recurre a esta decisión trágica, última, definitiva, al verse acorralado, al ver que a pesar, bueno, de sus negativas permanentes, yo no me vendo y demás, bueno, se llegó pues a la certeza aparente de que nada menos que su secretario personal, una de las personas más cercanas a él, había recibido más de $4 millones de Odebrecht. Esto también pues plantea un manto de duda, obviamente, sobre todo lo que se está diciendo. Bueno, la prensa y los fiscales hace meses vienen sembrando ese manto de duda, esa idea de que ya salen las cuentas, mañana declara tal directivo de Odebrecht, pero lo concreto a la fecha es que no hay ninguna cuenta, no hay ninguna declaración, ningún soborno, nada que indique que Alan García participó de algo ilícito o que promovió o que generó a través del gobierno y su presidencia que alguien sea testaferro o algo por el estilo. ¿Y qué pasó con esa plata entonces? ¿Todo indica que esa plata llegó? Bueno, eso falta corroborar, porque lo que hay hasta el momento simplemente son trascendidos o reportajes de IDL, pero no hay... A ver, o sea, la prueba la tiene la Fiscalía, que un medio de comunicación, en fin, que a ustedes no les guste y demás, pueda presentar esa prueba, en fin, ya cada medio se hará responsable, pero tenemos certeza de que esas pruebas están en la Fiscalía, que esos codinomes, como le llaman los códigos, y que esas transferencias fueron, por supuesto, primero se las dieron a la Fiscalía que IDL. ¿Qué pasa, mejor dicho, si se confirma lo que te estoy diciendo? Bueno, las personas indicadas responderán por sus actos y por sus hechos. La proyección informativa que ha lanzado IDL, que se entiende que la fuente de la Fiscalía, se va a confirmar mañana y esta semana con la entrevista al señor Barata. Recordemos que el señor Barata ya anteriormente ha hablado de varios de estos personajes y nunca los ha sindicado. Pero lo que se señala es que después del acuerdo de colaboración eficaz, Barata estaba obligado a dar esta información y, bueno, ha cedido a la presión. Bueno, si Barata mañana ratifica que estos dos personajes han incurrido en algo ilícito, pues es responsabilidad penal e individual de ellos. Pero respecto a Alan García, que ninguna prueba ni filtrada, ni en Lima, ni en Brasil, los indiquen, lo de mañana creemos nosotros, los compañeros de él, que estamos seguros de que se va a ratificar su inocencia y que Barata va a reafirmar lo que ha dicho en declaraciones anteriores, ¿no? Y lo que también ningún directivo de Odebrecht, que eso hay que dejarlo bien claro y que la ciudadanía debe saberlo, nadie lo ha sindicado ni de una cuenta ni un soborno. Entonces, ya esa detención preliminar era bastante abusiva, tendenciosa, y creemos que es un abuso y una insanidad judicial lo que ha perpetrado el fiscal y el juez que permitió esa detención. Se está diciendo que con una decisión como esta que finalmente le atañe a García, lo que se quiere es tumbarse el proceso anticorrupción. Algo así también nos ha advertido el magistrado Espinosa Saldaña. Ese es un facilismo decirlo de ese modo. No se va a tumbar ningún proceso. Lo que se quiere es que se actúe
respetando bien el debido proceso, sin ningún tipo de abuso, sin ningún tipo de celada judicial, que es lo que se ha intentado hacer todo el tiempo con Alan García, a pesar de que no hay ninguna prueba, pero a diferencia de Toledo, que 30 millones, Villarán 3 millones, Humala 4 millones, o sea, de Alan García no hay absolutamente a la fecha ningún tipo de cuenta, ningún tipo de señalamiento concreto, simplemente ha sido especulación, ¿no? La teoría fiscal Es un poco más que especulación. es que estamos yendo a la justicia de las especulaciones, como hubo la prensa de las especulaciones reales. Entonces, para que promuevan la detención preliminar, la teoría era de que podría haber... Pero a ver, Kuczynski está preso por un tema de conflicto de intereses que según la Fiscalía va más allá. Sobre Toledo pesa una orden de detención. Humala ha estado 9 meses preso. No quiero, sin duda, restar dramatismo a un final como el que ha tenido Alan García. Cualquiera que haya conocido a Alan García, pues además está adicionalmente impactado. Pero acá no estamos hablando pues que iban solamente contra Alan García, ni mucho menos, ¿no? Bueno, pero en todo caso, la detención preliminar, que era señalada para Alan García, no existe atrás, en el caso como de Kuczynski, que existen 2 empresas que triangularon trabajos para Olmos, para Irsa, cuando él era ministro, cuando él era premier, Villarán, que financiaron la campaña del no, Toledo, la interrupción de los 30 millones, o sea, son cosas tangibles, concretas, que hay miles de testimonios, pero para Alan García no hay ninguno, solamente hay la especulación, la presunción y toda una celada judicial. Mañana seguramente podremos, en medio de esta tragedia, tener un poco más de claridad, pero bueno, las transferencias no son especulativas. Ustedes han tenido que enfrentar además un mortal accidente, ¿no? Muy penoso. De miembros del partido que venían precisamente, sí. Y lo que me acaban de informar es que este chofer responsable ha recibido prisión preventiva de 9 meses. ¿No? Es lo que nos acaban de espera y gracias por recordar y saludo y doy las condolencias a los compañeros de Piura, que son 8 compañeros que venían a darle el último adiós a Alan García y que lamentablemente un accidente de tránsito han fallecido, pero al igual hay cerca de 44 compañeros que están heridos ya de menos gravedad, pero que también venían con esa mística, con esa ilusión de despedir al líder del aprismo. Lamentablemente pasó este hecho, ¿no? Tragedia sobre tragedia. Gracias, Álvaro Quispe, secretario de Formación Política del Partido Aprista. La Semana Santa también pues tuvo otro evento muy importante con el incendio pues en Mesa Redonda. El alcalde Jorge Muñoz ha tomado también una decisión bastante seria al respecto y vamos a conversar con él después de la pausa. Están pasando muchas más cosas y por supuesto el alcalde de Lima, Jorge Muñoz, a quien le damos la bienvenida. Alcalde, gracias por estar con nosotros esta noche. Tomó la decisión de un cierre de 3 semanas en Mesa Redonda, luego de este incendio de Viernes Santo. Veíamos a los propios bomberos advirtiendo que afortunadamente fue, ¿no?, en una jornada como esta el incendio, porque si no seguramente estaríamos lamentando una tragedia de proporciones de pérdidas humanas mucho más grande. Los comerciantes, mientras tanto, alcalde, estiman que el cierre por 3 semanas, bueno, va a provocar pérdidas por al menos 400 millones de dólares, ¿no? Entonces, ¿cuál ha sido la motivación? ¿Qué se espera de este cierre? Y cómo, bueno, vamos a llegar luego de estas 3 semanas con una zona más segura, ojalá, en este punto pues crítico del centro de Lima. Sí. Bueno, primero que nada, muy buenas noches. Buenas noches. Muchísimas gracias por esta oportunidad. ¿Qué se busca? Se busca preservar la vida de las personas, la salubridad de la gente. Y lo que nosotros estamos haciendo, yo vengo de una sesión de consejo ahorita, donde no van a ser 3 semanas, pero se han tomado algunas decisiones por el Consejo. Cuéntanos. Yo llevé una propuesta y ahí lo que se está estableciendo es que no se van a dar licencias en una zona de influencia, que es de la avenida Bancay hacia la mano derecha, por 30 días. Okay. Esa es la primera medida. La segunda medida es que hay 2 lugares que hemos llamado zona 1 y zona 2, que es justamente el lugar donde fue el incendio, más un ámbito un poquito más ampliado, y un tercer ámbito que es un poco más amplio todavía, donde vamos a hacer fiscalizaciones durante 15 días. Es decir, en esos 2 lugares, zona 1 y 2 y zona 3, las licencias no van a poder operarse en 15 más 15 días, Okay. ¿no? De manera tal que
nuestra fiscalización, defensa civil y comercialización va a llegar a los sitios que no van a poder funcionar en esos 15 más 15 días. Y vamos a hacer fiscalizaciones y el que tenga en orden sus locales, que cumpla con todas las condiciones del caso, se le abrirá y podrá, digamos, participar de una manera segura. Lo que buscamos, como te dije hace un momento, Enrique, es que los ciudadanos no tengan riesgo. Como tú bien has reconocido y has dicho, gracias a Dios no han habido muertes, no han habido heridos por fuego. Es un incendio que en un momento llegó a ser grado 4. O sea, ¿eso qué significa? Que era incontrolable. Hay toda una manzana que está totalmente derruida, hay 30 viviendas. Es impresionante que no haya habido víctimas mortales. Esto es increíble, ¿no? Y hoy yo he estado también al mediodía en el lugar de los hechos y esa humareda que tú puedes ver todavía seguía de alguna manera saliendo de algunos de los lugares, ¿no? ¿Qué sabemos sobre la naturaleza en sí del incendio? Mira, todavía los mismos bomberos y las personas que están haciendo la investigación no tienen muy claro cuál fue la causa que originó esto, ¿no? Pero lo que sí te puedo decir es que los lugares donde se inició el fuego, donde se presume que son los sitios donde se inició el fuego, tenían licencia de funcionamiento y tenían una certificación de defensa civil. Pero, ¿cuál es el gran problema? Ese es el amasijo de informalidad que vive el país. Y que tú pasas la piola certificación y al día siguiente o a los 2 minutos te cambian las condiciones internas y comienzan a almacenar cosas. Entonces, por eso que nosotros hemos tomado esta determinación, que es drástica, es dura, sí, pero lo que yo he dicho es que primero que cualquier cosa está la vida de los ciudadanos. A mí me eligieron para ser un alcalde que ponga orden, que genere una ciudad más limpia, más segura también, y en ese sentido estamos trabajando muy intensamente, ¿no? Tiene usted varios frentes. Hoy también hemos visto pues una grotesca imagen de conductores del Corredor Verde enfrentados pues a la policía, ¿no? Y los inspectores de Protransportes durante esta operación, una gresca. Esa parte que también ustedes han entrado a tallar, ¿qué es lo que podemos esperar de ese ordenamiento? Mira, cuando uno pone orden, hay gente que gana en el desorden. Entonces esa gente que se le está llevando en el péndulo del desorden al orden, se va siempre a oponer, va a buscar enfrentar las cosas, cuestionar las cosas, pero lo que nos corresponde a nosotros es trabajar para tener una ciudad más ordenada. La gente nos pide eso, nos pide que luchemos contra la informalidad y que demos formalidad y que tengamos una ciudad que sea mucho mejor para ti, para mí, para nuestros hijos, nietos o las personas que puedan venir, ¿no es cierto? Y permíteme regresar a lo que es esta es una primicia, porque esto está calientito, te la voy a dejar para que tú la puedas ver, y eso es las decisiones que se han tomado, pero además también te quiero dejar esto, esta es otra norma que se ha aprobado el día de hoy, donde hemos afectado en uso 2 unidades que son puestas a los bomberos de Roma 2, para que ellos puedan utilizar, son 2 camiones nuevos de bomberos para que ellos los puedan utilizar. Con esto también estamos contribuyendo a este tipo de cosas. Ya esto lo veníamos trabajando, era parte de una situación de prevención. Se han adquirido en febrero. Así es, 2 camiones. así es. Digamos a cuenta del municipio. Es de la municipalidad, correcto. Entonces, hay toda una visión integral, no solamente fiscalización, revisión de licencias y cosas por el estilo, sino también la puesta al servicio de los bomberos de maquinaria que ayuda a apagar los incendios. Cuando yo llegué el día viernes al incendio, me encontré con la escala telescópica de la compañía de bomberos número 28 de Miraflores, que fue una donación que nosotros hicimos ahí. Y gracias a esta escala telescópica se hizo un trabajo aéreo que permitió, digamos, rápidamente sofocar muchos puntos del incendio, ¿no? Hay un compromiso y seguiremos trabajando en ese compromiso por generar seguridad. El tema, bueno, yo soy vecino del centro en realidad, y bueno, camino un montón pues por el centro, ¿no? Haciendo trabajo periodístico y demás. Y la peatonalización nos tomó de repente un poco por sorpresa hace ya 2 semanas probablemente. Sí, un poquito ¿no? más quizá. Las macetas, las famosas macetas, ya nos estamos acostumbrando a caminar por el lado de las macetas, y luego hemos visto la ciclovía, ¿no? Por el lado de Tacna, también los fines de semana. Los sábados y domingos. Exactamente, ¿no? Y bueno, vamos ya viendo una plaza cada vez, para empezar, una plaza mayor cada vez más despejada, ¿no?
se están acostumbrando, me parece, los choferes ya están encajando el golpe. Los taxis que estaban, ¿no? Que era un infierno, los taxis de noche, ¿no? En el mismo Jirón Callao, entrando a la plaza era increíble el tráfico que se, ¿no? La congestión que se daba a partir de cierta hora, porque los taxistas, como ya sabemos, pues lo que quieren es recoger pasajeros, todos vacíos. Los taxis han retrocedido también. ¿Qué podemos esperar de este proceso de peatonalización del centro histórico? ¿Hasta dónde va a llegar Jorge Muñoz con la idea, con el proyecto? El proceso de peatonalización es muy interesante, es parte de la recuperación del centro histórico. Tengo que decir y hacer un mea culpa de que de pronto nos faltó a nosotros una comunicación mejor para el inicio. Porque como tú bien has señalado, de pronto se encontraron también con la peatonalización, ¿no? Ahora, este es un plan piloto donde vamos viendo cómo funciona, no está escrito en piedra. Si hay cosas que no funcionan, se pueden corregir. Por eso que hemos puesto primero macetas. La idea es que después crezcan las veredas para que el peatón pueda caminar más cómodamente en el centro histórico de Lima. Lima, en 1535, no se planificó para los autos, se planificó en principio para los peatones. Pero fue pasando el tiempo y los autos comenzaron a ganarle el espacio a la ciudad. Y entonces era una ciudad que tenía calles estrechas, donde los autos tenían que tener más posibilidades de circular, con prescindencia de la posibilidad que el peatón pueda ser el que disfrute las calles. Poco a poco estamos ganando el espacio, los peatones están disfrutando, hay menos bocinazos, hay menos smoke. Y están recordando las multas que se van a aplicar por lado de los bocinazos y parquear en la línea amarilla o mal parqueado, ¿no? Y ese es un proceso donde estamos, como te dije hace un momento, recuperando el centro histórico, que esto viene además con un plan mucho más agresivo que estamos terminando de ajustar, porque han habido algunas observaciones, pero la idea es que desde el centro se irradie una mejora para nuestra capital. Un cambio de cultura. 2 puntos ahí, porque tengo, como le decía, conocimiento de causa. Uno es, si estamos hablando de un cambio de cultura, también, claro, hay que decirles son inspectores municipales, me parece lo que en muchos casos están manejando el tránsito o la desviación de taxis y demás, que tienen que darle preeminencia al peatón, ¿no? Muchas veces en los semáforos, ¿no? Eso también hay que irlo cambiando. Siguen pasando los minutos y uno más o menos a veces se tiene que tirar también porque todavía no entra el chip de que, bueno, si el peatón es lo primero, tiene que haber un orden. Y lo segundo es, en muchos jirones adyacentes a la Plaza de Armas, claro, la línea amarilla no se respetaba, ¿no? O sea, tú sencillamente veías carros estacionados permanentemente al lado izquierdo y esto evidentemente genera congestión. Ya no me refiero al damero en sí, sino un poquito más allá. Correcto. Eso también se está cambiando, ¿entiendes? Y va a venir todavía algo más, porque ya sacamos un proceso de selección para tener grúas en el entorno. Tú sabes que un carro que lo dejan por un momento o alguien que se para de esa forma, con una grúa tú vas a lograr 2 cosas. El tema disuasivo, de que la gente no quiera hacer eso, por un lado, y por otro lado, aquel que es contumaz y que deje el auto, nos lo llevamos al depósito. Ya acabamos de acondicionar un nuevo depósito en la zona de Campoy. Hermoso, van a poder entrar. Y ahí y eso nos va a generar orden en la ciudad y además rentas también. Exacto, claro, ¿no? claro. Es parte el que no sabe comportarse pague, ¿no? Porque realmente el desorden es muy grande. Alcalde, ¿damos una pausa? Sí, encantado. Pero yo le quiero conversar después de la pausa sobre, usted también ha recibido una caja o una casa y una caja complicada y precisamente tiene que ver con temas relacionados pues al caso, no de Odebrecht exactamente, pero sí al caso Lavajato. Mañana está declarando el ex jefe de OAS y esto tiene relación directa con la municipalidad. Vamos a una pausa, regresamos con Jorge Muñoz, alcalde de la ciudad de Lima. Alcalde Jorge Muñoz, precisamente esta ordenanza, ¿no?, que divide exactamente las zonas de mesa redonda y esperamos que esto tenga efecto. Se ve pues como digo, una división bastante detallada y bastante seria, ¿no? Con una zona 1 que es el lugar del incendio exactamente. Correcto. ¿No? Que es toda una manzana, ¿no? Y esto va, digamos, ampliándose. Yo le quería preguntar en estos minutos finales a propósito de la situación que usted recibió
A ver, para hacer la historia breve, Peajes, pues, EMAP era la caja chica, la gran caja chica de la ciudad de Lima. Y esto fue en realidad dado en concesión, ¿no? Por 30 y luego 40 años a las empresas brasileñas. Y bueno, luego se ha visto o se acusa, ¿no?, a la gestión de Susana Villarán de que le financiaron la campaña por el no. Pero claro, a diferencia de lo que yo mencionaba al principio del programa con Eloy Espinosa, aquí hubo un aporte de campaña que al parecer tuvo efectos en los temas de las obras, ¿no? Y como decía, mañana va a declarar el señor Piñeiro a los fiscales peruanos de OAS. Usted no tiene por qué comentarnos detalles al respecto, pero sí nos puede comentar de lo que encontró, porque ahí se ha hablado desde el peaje en Puente Piedra, que estaba mal planteado, el bypass de 28 de julio en el centro, las obras del Derby en el Jockey. Es decir, hay toda una serie de consecuencias que esto habría dejado, incluso dinero que la municipalidad ha tenido que pagar por no hacer expropiaciones a tiempo, una serie de, no son agendas, sino, en fin, acuerdos con los brasileños. Si tiene que explicarle a la teleaudiencia, a grosso modo, qué es lo que usted encontró en el frente brasileño, ¿qué nos puede contar? A ver, en líneas generales, ¿no? En líneas generales, lo que nosotros hemos encontrado en la municipalidad, en las concesiones, que estas concesiones se modificaban con mucha facilidad. Y que se modificaban con actas, ojo, actas, ni siquiera adendas. Y yo siempre he dicho, cuando conversamos coloquialmente con la gente, y a uno dice, acá hay una adenda, la gente dice, una adenda, es medio mala palabra, ¿no? últimamente, ¿no? Pero las adendas, que son correctamente bien estructuradas y que son llevadas al MEF para que se vea que hay un equilibrio económico-financiero en el contrato de concesión, no es un mecanismo por naturaleza malo. Lo que sí está mal es que las concesiones se modifiquen por acuerdos que se firman con actas y que van cambiando las condiciones de estas concesiones. Y ahí hemos encontrado muchas concesiones, lamentablemente, en ese sentido o en esa línea. También hemos encontrado, y lo he dicho en más de una oportunidad, muchos arbitrajes perdidos, otros arbitrajes en curso, que nos han llevado a tener que tomar decisiones muy en el camino, porque ya las fechas, los plazos estaban encima. Por ejemplo, con Rutas de Lima tenemos arbitrajes. Con Línea Amarilla tenemos arbitrajes. Y que no son arbitrajes nacionales, sino que se ventilan en el extranjero. El primero de los casos que te menciono es en Washington y el segundo es en París. Entonces, como tú comprenderás, son arbitrajes de una connotación muy, muy alta, donde hay mucho dinero de por medio en estas controversias. Y eso es algo que hemos heredado. ¿Ha reforzado su equipo de abogados? Tenemos un equipo interno muy bueno, a diferencia del que encontramos que era realmente muy, pero muy malo, o que dejaban inclusive perjudicar procesalmente la defensa. Y uno se pregunta por qué dejan perjudicar la defensa. Pareciera ser como que podría haber una suerte de, por lo menos, no quiero yo llegar a conclusiones que podrían ser, digamos, aventuradas, pero por lo menos no fueron lo suficientemente diligentes. Entonces, eso lo hemos reforzado y hemos reforzado también la asesoría externa para poder tener el éxito que esperamos tener, ¿no? No voy a pedirles entrar a detalle porque tampoco tenemos el tiempo de contrato por contrato, pero uno se pregunta como ciudadano, ¿la ciudad de Lima tiene que cargar con contratos que hayan sido tiznados, influenciados, tergiversados, distorsionados por la corrupción? ¿Estamos condenados a jalar esas cadenas? Yo creo que lo que tenemos que hacer es, si hay algo de esto, hay que limpiarlo y hay que mirar adelante y hay que darle al ciudadano lo que le merece, o sea, lo que el ciudadano, tú, yo, cualquiera de nosotros nos merecemos como limeños. Y tenemos que trabajar con transparencia, con honestidad y con la apertura del caso. Porque no hay contratos blindados, pues, ante actos de esta naturaleza, que además se están confirmando con todas estas declaraciones. Y hay que hacer que la gente también conozca cómo están las cosas, ¿no? Por eso que nosotros estamos practicando algo que es muy importante, Enrique, la transparencia. Las sesiones de consejo, los actos de importancia o de trascendencia se transmiten en tiempo real, nosotros rendimos cuentas una vez al mes, en fin, son buenas prácticas que hemos establecido. Hemos firmado también con los 42 alcaldes distritales un pacto anticorrupción.
La última semana yo he sacado un decreto de alcaldía donde todos los funcionarios vamos a tener que hacer declaraciones de interés que no le correspondían a la municipalidad, eso está en el ámbito del Ejecutivo, pero hemos de alguna manera copiado la norma del Ejecutivo para que todos los funcionarios, en un plazo que no debe pasar de un mes, estemos haciendo estas declaraciones de interés sin perjuicio de las declaraciones juradas que la Contraloría nos manda hacer. Esto para que haya una transparencia que cualquier persona pueda decir, oye, ¿por qué esto y por qué no lo otro? ¿No? Y están reaccionando rápido, me consta, porque he recibido una cartita ahora de la municipalidad, pero ese es otro tema precisamente sobre cobertura periodística. Producción, ¿me pueden repetir, por favor, si vamos a una más o vamos a la pausa? ¿Perdón? Seguimos y ustedes me indican. Para terminar, alcalde Jorge Muñoz, se ha señalado que se ha subido el sueldo de varios funcionarios, de subgerentes que van a recibir 3.000 soles más y los gerentes van a ganar 1.000 soles más. Esto en un reportaje de Panorama. ¿Cuál es la explicación? A ver. ¿Estaban ganando muy mal o ahora están ganando demasiado? Sí, a ver, yo te explico. Primero que nada, el sueldo del alcalde no ha subido. ¿Ya? Eso también quiero decirlo así porque han habido personas que dicen, ¿te ha subido el sueldo? Mi sueldo no ha subido, es el mismo sueldo que yo encontré en la municipalidad, es el que yo estoy asumiendo. Respecto de funcionarios que van desde el gerente municipal hacia abajo, tenían sueldos que no eran los más decorosos. Y era bien difícil poder tener gente, digamos, con nivel que estuviese trabajando en la municipalidad. Eso por un lado. Por otro lado, lo que nosotros hemos hecho es, hemos recortado muchas asesorías, cada área tenía muchas asesorías, hemos recortado esas asesorías y hemos pagado un poco mejor los sueldos. ¿Los subgerentes ganan 3.000 más? ¿Cuánto ganaban antes? Habían cosas, eso depende también de algunas posiciones. Pero eran sueldos bajos, digamos, para eran la sueldos responsabilidad que tenía. para la responsabilidad que se tiene y para estar siempre, digamos, en la picota del ojo público y de las cosas públicas, ¿no? Pero lo interesante del tema es que nosotros, cuando se ha tomado esta decisión, hemos recibido informes que decían que eso era una cosa viable, que está dentro del ámbito, no nos hemos excedido tampoco en el presupuesto y, como te digo, hemos recortado asesorías para poder pagar un poco mejor los sueldos, ¿no? Perfecto, alcalde Jorge Muñoz. Bueno, nos quedan varios temas en el tintero, está el tema de la ampliación de la vía expresa, en fin, pero seguramente podremos irlos comentando. ¿Nos podemos quedar en el próximo programa? No, de una vez ya hacemos hacemos una maratón. Gracias, Muchas gracias. Jorge Muñoz, por acompañarnos. Suerte, otra vez suerte, porque Lima se lo merece y hay mucha chamba que hacer, alcalde. Muchas gracias, sí, sin duda que sí. En nuestra ciudad capital. Gracias a ustedes por acompañarnos en esta edición de Cara a Cara. Nos reencontramos mañana con más. Sigan ustedes en la programación de TV.